Saludos amigos cinéfilos, vamos a hablar de la historia del cine, en concreto de los conceptos cinematográficos que surgieron con el cine mudo, que 100 años más tarde aún siguen vigentes hoy en día. El cine es muchas cosas al mismo tiempo: entretenimiento, puro espectáculo y negocio. Es un sector que genera miles de millones todos los años. También es arte, el séptimo arte, que cumple con una serie de reglas, conceptos y fórmulas. Es tan inabarcable el cine mudo que siempre nos quedaremos cortos. Esperaremos que a los títulos escogidos y sus conceptos ayuden a mejorar el interés por el cine silente, o por lo menos dar una visión general de aspectos que hoy en día continúan fascinando a los cinéfilos. Se dice que el cine comenzó cuando alguien plantó una cámara y empezó a grabar los acontecimientos con un sentido de la continuidad. Ese alguien fueron los hermanos Lumière. Este concepto del montaje fue cambiando. Por suerte, un paso hacia el cambio le ofreció esta película. Porter rodó las tomas tanto del exterior como del interior, pero no mezcló los fragmentos de ambas tomas, sino que los mostró de forma consecutiva. El espectador veía dos veces la misma acción. Influido por el montaje de Porter, encontramos una película muda muy interesante. Un hombre que conducía un carro se detiene frente a una tienda, se baja para comprar comida, mientras que su caballo se acerca en busca de alimento. Al mismo tiempo se desarrolla un montaje en paralelo con el hombre subiendo unas escaleras, mientras que el montaje en continuidad lo encontramos, por ejemplo, en una imaginativa secuencia del moderno Sherlock Holmes de Buster Keaton. Un proyeccionista se queda dormido y a través del recurso de la doble exposición sueña que entra en la película. Entonces, de un corte a otro, pasa de un escenario a otro. Se van sucediendo casi mágicamente las localizaciones en la escena de un teatro. Una de las grandes innovaciones cinematográficas la encontramos de la mano del fotógrafo inglés de la época victoriana George Albert Smith. Fue el primero que rodó desde la parte delantera de un tren, creando el efecto que se conoce como trayecto fantasma, un recurso empleado en el cine en una infinidad de ocasiones, con un tono psicodélico en 2001 por Kubrick, para transmitirnos las sensaciones del protagonista en primera persona, en esa parte de la película que era el vacío, a través de la luz del cosmos. O de forma seria por Claude Lanzmann en su documental sobre el Holocausto. Otra técnica cinematográfica que aparece con este pionero del cine es el primer plano. Veamos el efecto que se logra por primera vez. Del plano general corto se pasa a esto para que viésemos de una forma más detallada cómo da de comer al gato. El primer plano ha ido evolucionando en el cine hasta alcanzar el clímax en esta secuencia a cargo de Sergio Leone. De esta manera nos contaba cómo el personaje del Charles Bronson descubría que el asesino a quien iba buscando durante toda su vida era Henry Fonda. Los aspectos técnicos no solo respondían a las necesidades narrativas de una historia, sino también a la demanda de determinadas circunstancias. Por ejemplo, las dimensiones del ring hizo que se aumentara el ancho de la imagen de 35 mm a 65 mm, por lo que nacería el plano panorámico en el contexto del boxeo. Otro aspecto cinematográfico que surge en esta época es el traveling. Es un movimiento de cámara obtenido mediante el desplazamiento de la misma sobre una vía o cualquier otro sistema.
El movimiento generalmente es lateral y su función principal es la de acompañar a los personajes en un trayecto o mostrar alguna localización. Es verdad que en este corto de los hermanos Lumière se ensaya un primer concepto de traveling colocando una cámara en una góndola. Pero el traveling pionero sería a cargo de un operador español, Segundo de Chomón, como colaborador de Ferdinand Zeca en La vida y pasión de Cristo de 1903. Podemos comprobar, la influencia de la puesta de escena teatral es muy destacada en los comienzos del cine, pero pronto cobraría importancia aspectos más cinematográficos como el peso de la cámara, con el concepto de la toma desde el ángulo contrario, lo que daba libertad a los actores para que dieran la espalda a la cámara, si esto era necesario. En la película también se ensayó la primera música de acompañamiento. Sobre esto Godard haría casi una tesis al comienzo de su película Vivir su vida. ¿Qué puede importarte? ¿Qué puede importarte? ¿Qué puede importarte? La primera película considerada larga, es decir, que supera los 60 minutos, se llama La historia de la banda de Kelly, un largometraje australiano rodado en exterior en espacios naturales a través de un encuadre frontal. La primera película larga de Hollywood está dirigida por Cecil B. DeMille en 1914, El prófugo, una primera de 3 versiones que el propio DeMille dirigiría y produciría. Es decir, surge entonces el concepto del remake, de moda en la actualidad. Pero en esta película aparece otro concepto cinematográfico fundamental, el del eje o regla de los 180 grados. El protagonista es un hombre honrado que piensa hacer una buena acción. El mismo personaje mira hacia una ventana, descubriendo con la dirección de su mirada a la persona que se benefició. Persona dirigiéndole la mirada al mismo tiempo. De esta forma descubrimos la regla de los 180 grados. Este concepto lo ha mantenido el cine. Encontramos un ejemplo en la película El Imperio contraataca, de 60 años después. You found something. Yes, my lord. That's it. The rebels are there. My lord. There are so many uncharted settlements. It could be smugglers, it could That be... is the system. And I'm sure Skywalker is with them. Set your course for the Hoth system. General Veers. A veces la regla no se cumple. Veamos esta secuencia de la serie Yo Claudio en su primer capítulo. Augusto debe saberlo inmediatamente. El futuro emperador Marcelo muere en extrañas circunstancias y el pueblo sospecha que ha sido envenenado, lo que provoca una revuelta popular. El emperador Augusto necesita una mano dura para que controle la situación. Augusto finalmente decide pedir al recio militar Marco Agripa que vaya a Roma a restaurar el orden. El problema es que ambos no mantienen unas buenas relaciones. La escena comienza con Augusto a la derecha y Marco Agripa a la izquierda. Cuando Marco decide reconciliarse con Augusto, el director mueve la cámara cambiando el eje. Augusto pasa de la derecha a la izquierda y Marco de la izquierda a la derecha. De esta forma queda plasmado mediante la imagen el momento en que Marco decide volver a aliarse con el César. No solo hubo cine destacado en América o en Francia, también en Suecia, en donde encontramos una de las películas mudas más sobresalientes, imaginativas y fantásticas, La carrera fantasma de Victor Sjöström. Bajo la luz azulada de la tarde, el personaje principal, David Holm, el propio Sjöström, es un borracho que contará un viejo mito sobre una carrera fantasma que viene en busca de almas. El propio David morirá más tarde. El Sjöström muestra una doble exposición para mostrarnos al personaje fallecido y al alma que se separa del cuerpo, con la presencia de un carro fantasmal. El cine, esa emoción, logra que el espectador se embulle en la historia que una película cuenta
y se siente parte de ella. Hoy parece evidente con cintas como estas, gracias a la agilidad de la cámara, al sonido envolvente, al realismo de los actores, al dramatismo de la escena, reconocible por todos. Parece como si nosotros mismos estuviéramos dentro de la batalla, sintiéramos el dolor de esos personajes, pero eso mismo sucedía también hace 100 años, al comienzo del cine. Un ejemplo muy célebre fue el de la llamada primera estrella del cine, Florence Lawrence. El anuncio de su muerte por la prensa y la posterior aparición en la escena de esta película, en la que interpretaba a una india, provocó en su estreno toda una emoción de histeria colectiva entre los espectadores. De esta forma se anunciaba el poder de persuasión que tendría el cine. Ya se había demostrado que el séptimo arte podía suscitar polémica, como sucedió con la primera representación de un beso en pantalla. Entonces, no existía el mismo sentido de la libertad y la censura en todas partes. Encontramos en Dinamarca esta pionera película de 1910. El actor estaba amarrado mientras que la actriz se movía sensualmente con un ceñido traje negro. En esa época también encontramos las pioneras directoras de cine, destacando a Louise Weber con Suspense, en la que interpretaba el personaje principal. Una mujer está en casa con su hijo, escucha a alguien y cuando se asoma por la ventana ve a un intruso a través de un espectacular plano picado. La mujer llama a su marido. Weber utiliza el recurso de la pantalla fragmentada. Nos muestra al intruso, al marido y a la mujer al mismo tiempo. En otro momento de la película, el marido es perseguido por la policía, a los que vemos en otro plano sorprendente para la época, en el espejo del retrovisor. Sin embargo, la primera mujer directora sería la francesa Alice Guy-Blanc, secretaria en la empresa Gaumont, que pasó de jugar con las cámaras a ser una de las grandes pioneras del cine. Un ejemplo destacado de su habilidad lírica y dramática lo encontramos en esta secuencia. Una niña oye como el médico dice que su hermana morirá antes de que caigan las hojas de los árboles. Inmediatamente sale al jardín para evitar que esto suceda. Entre las grandes mujeres pioneras del cine destacamos no solo a las directoras, también a una guionista, Frances Marion, la única mujer guionista que ha logrado 2 Oscars. Un ejemplo de su maestría lo encontramos en esa secuencia del viento. La protagonista de esta historia es una mujer aterrada de su marido que vive en una cabaña con la presencia constante de la arena y el viento. Pero pronto se alcanzó el culmen del cine mudo con la llegada de Griffith, porque hasta entonces las películas no contaban con algo fundamental. Las películas de Griffith tenían mucho de eso que se llamó aire entre los árboles, de realismo y autenticidad. Parece destacarse en las 2 tormentas, en esta secuencia de un peligroso río que es atravesado por fragmentos de hielo. Pero el cineasta no solo consigue este efecto en unos imponentes exteriores, también encontramos autenticidad en la intimidad de sus personajes. Los lirios rotos es toda una de las piezas claves en la historia del cine, por ser una de las primeras películas en las que se plantea un estudio psicológico de sus personajes. Encontramos a la chica, hija de un boxeador, que la maltrata. O al personaje del chino, el llamado hombre amarillo, emigrante que se verá desencantado de su sueño de juventud. Hay muchos que creen que Griffith innovó con el travelling, que inventó los conceptos del montaje o los planos panorámicos, pero como hemos visto no es cierto. Lo que haría es aplicar todos los conocimientos del cine que existían en ese momento para la mayor película de la época, El nacimiento de una nación,
el título que este año cumple su 100 aniversario. Hizo exactamente lo mismo que Orson Welles con Ciudadano Kane, transformar el cine con las herramientas que tenía a mano, contando con un director de fotografía mítico como Greg Toland. Hablamos de Billy Bitzer. Griffith y Bitzer fueron los responsables del despliegue visual de la película, que contaba la historia de la Guerra de Secesión con una notable presencia del Ku Klux Klan. Una de las escenas emblemáticas de la película es la que nos muestra el asesinato de Lincoln durante la representación teatral de la obra Nuestro amigo americano. Se ofrece un meticuloso tratamiento de la fragmentación espacial. Se pasa del teatro en plano general, donde van a ocurrir los acontecimientos, un plano general corto del palco, donde disparan a Lincoln, a un plano medio de los protagonistas y las butacas. Una de las curiosidades viene de un collage de imágenes directas de la película 80 años más tarde. Con esta película cerramos el ciclo que hemos dedicado a un breve repaso del cine mudo.